Bueno, en estos ejercicios básicamente hay de dos tipos. En uno, donde yo les presento los datos. Sí, puede ser un tipo, yo le doy a ustedes los datos de una investigación o de los resultados de una encuesta que se haya hecho. Entonces el primer paso que hay que hacer es hallar el número de intervalos. Número de intervalos, ¿sí? ¿Cómo se halla esto? Con la raíz de n. O sea, le sacamos la raíz cuadrada a n, y n ¿qué es? N es el número de datos. En este caso son 50 datos. O sea, empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y acá tienen que haber 50 datos. Entonces, en este caso, el número de intervalos es la raíz de 50. Para este caso nos dio 7.07. Entonces, yo lo aproximo al entero más cercano, que en este caso es 7. El segundo paso es calcular el rango. Para calcular el rango, lo que hago es buscar el dato más grande. En esos datos anteriores busco el más grande y busco el más pequeño. Y al más grande le resto el más pequeño. En este caso el dato más grande es 198 y el más pequeño es 100. Entonces a 198 le resté 100, lo cual me da 98 en este caso. Para la tercera parte se calcula el tamaño del intervalo. Para el tamaño del intervalo lo que hago es coger el rango, que es este dato que hay aquí de rango, y lo divido en el número de intervalos, que es el dato que me dio acá arriba, que me dio 7. Entonces divido rango en número de intervalos. Si ve 98 dividido en 7, en este caso me da 14. Entonces este es el tamaño de los intervalos. Entonces empiezo a sacar intervalos. Para saber cuántos intervalos tengo que sacar, ya me dijo el primer punto, ya me dijo 7 intervalos. 7, van a ser 7 intervalos. ¿Sí? Entonces, siempre el primer intervalo, las respuestas las tienen que dar así. Siempre el primer intervalo, o sea, los intervalos tienen un límite inferior y un superior. El primer intervalo siempre va a ser el dato más pequeño que encontramos, en este caso 100. ¿Sí? El dato más pequeño que encontraron en todos los datos, 100. Y le voy a sumar el tamaño del intervalo para el límite superior. En este caso me dio 14, entonces límite inferior 100, límite superior 100 más 14. ¿Sí? Entonces mi primer intervalo es de 100 a 114. Para el segundo intervalo, mi límite inferior va a ser 1 más arriba del límite superior anterior. En este caso me dio 114, el límite inferior acá es 115. Y el límite superior es a ese 115 sumarle nuevamente el tamaño del intervalo que me dio 14. ¿Sí? Entonces el segundo intervalo aquí es de 115 a 129. Y así sigo. Para el tercer intervalo entonces empiezo 1 más arriba de 129, que es 130. Para el límite superior es de 130 más 14. Y así me queda el tercer intervalo, 130 a 144. En este caso, para el cuarto intervalo pues empiezo 1 más arriba de este número. Miren, empecé en 145. Para el límite superior cojo el 145 y le sumo el tamaño del intervalo. Me da 159, acá tengo el cuarto intervalo. Y así aquí tenemos pues todos los intervalos hasta el séptimo intervalo, porque son 7 intervalos, lo que me dijo el primer dato, 7 intervalos. Encontramos otro caso en el que yo les ahorro tiempo y pues no les doy esa tabla grande con tantos números, sino que de una vez les doy el número de datos, como el de la evaluación que hicimos. Les doy de una vez el número de datos y les doy el dato mayor y el dato menor de una vez, ¿sí? Entonces empiezan el primer punto, número de intervalos, que es raíz de n. Entonces, ¿qué es? Raíz de 144, ¿sí? Vea, primer punto, raíz de 144, en este caso me da 12, van a ser 12 intervalos. Para el segundo punto, el rango, es el dato mayor menos el dato menor, ya se los doy acá, dato mayor menos dato menor, 244 menos 100. 244 menos 100, segundo punto, en este caso me da 144, el rango. Para el tercer punto, tamaño de intervalos, entonces es el rango dividido en el número de intervalos, o sea, el dato que me dio acá dividido en este dato. Entonces va a ser 144, que es el rango, dividido en 12, que es el número de intervalos. Para este caso, el tamaño de los intervalos me dio 12, ¿sí? Entonces empiezo a sacar los intervalos. Siempre el límite inferior del primer intervalo puede ser el dato más pequeño, en este caso es 100. Y el límite superior es sumarle a ese límite inferior el tamaño del intervalo, que en este caso es 12. Por eso va de 100 a 112.
Para el intervalo que sigue, pues es 1 más arriba de 112, va a empezar de 113. Más 12, que es el tamaño del intervalo, hasta 125. Ahí tengo el segundo intervalo. Para el tercer intervalo, 1 más arriba de 125, 126. Más 12, que es el tamaño del intervalo. Y así sucesivamente hasta que saquen, en este caso el primer punto me dijo que era 12 intervalos. Entonces tengo que en este taller saqué 12 intervalos. Y finalmente entonces las respuestas son así, dar los intervalos.